Bienvenidos a un programa más de Entre Profesionales. En primer lugar, quiero agradecer poder compartir este rato con todos ustedes y me presento, soy María Saavedra, soy profesora en la Universidad CEU San Pablo de Historia de América y el tema que me han propuesto para trabajar es la leyenda negra sobre la actuación de España en América. Y creo que lo primero hay que resolver una obviedad y es, ¿existe realmente una leyenda negra sobre la actuación de España en América? Y mi respuesta, además creo que está fundamentada en hechos históricos, es que sí, que existe una leyenda negra. ¿Por qué? ¿A qué podemos llamar o qué tendemos a entender por leyenda negra? Es algo que no es real, por eso es leyenda, que sí se puede basar en hechos reales, pero que carga las tintas sobre los aspectos más negativos en la historia o bien de una persona o bien de una nación, como es el caso de España en América. Y esto se puede ver cuando se toma la totalidad de la actuación española en América y se habla de genocidio, de etnocidio, y me gustaría pararme en estos dos conceptos, genocidio, etnocidio, para ver si realmente las consecuencias de la presencia española en América durante 3 largos siglos se podrían resumir en esos dos conceptos que muchas personas tiran de ellos, ¿no? ¿Qué es un genocidio? Cuando comprendamos esto, sabemos decir si lo hubo en América o no. Un genocidio, y en esto me voy a basar en la definición de la academia, un genocidio es una actuación voluntaria llevada a cabo para acabar con un grupo de personas, por motivos políticos, por motivos de raza o por motivos religiosos. Es decir, hay una voluntad expresa de borrar de la faz de la tierra a un grupo concreto. Y el segundo concepto, que también me parece que es muy interesante y sobre el que se soporta una parte importante de la leyenda negra, es el de etnocidio. Es decir, el arrasar una cultura para imponer otra que se supone por parte de los que llegan que es superior. Bueno, pues vamos a ver si hubo genocidio en América y si hubo un etnocidio. Genocidio. Yo creo que simplemente hoy con mirar el mapa humano de toda la América, de lo que fue la América española, podemos tener muy claro que no hubo un etnocidio. Es más, hoy esa América de la que hablamos cuando nos referimos a Hispanoamérica, lo que hay es un entorno fundamentalmente mestizo. Y no solo mestizo, sino que hay muchos grupos, muchas comunidades indígenas que descienden de aquellos primeros hombres que llegaron a América muchos años antes de la llegada de los españoles. Pero insisto, fundamentalmente es una población de carácter mestizo. No hubo ningún tipo de voluntad de exterminio. ¿Por qué? Porque se trataba precisamente de llevar a cabo un proceso de evangelización, de colonización, de incorporación de aquellos territorios con todos sus habitantes a la monarquía hispánica. No tenía ningún sentido querer acabar con ellos, se trataba de integrarlos. Y etnocidio, hubo un etnocidio, un barrido, una aniquilación de las culturas prehispánicas, tampoco podemos hablar de eso. Es cierto, y si no, no estaríamos hablando de seres humanos, que cuando los españoles llegan a América, lo que llevan consigo desde el punto de vista cultural es todo un bagaje que procede del mundo greco-latino mediterráneo, bañado por el cristianismo, perfeccionado por el cristianismo, y una Edad Media que ha visto nacer en Europa las universidades, las grandes catedrales. Cuando los españoles que proceden de este mundo llegan a los territorios americanos, se encuentran con unas realidades, sobre todo al principio, en el mundo caribe, que para ellos están mucho menos desarrolladas que el mundo occidental. O sea, no podemos pedir a aquellos primeros navegantes, conquistadores, colonos españoles que tengan ese respeto a la antropología que se tiene hoy en día, ¿no? Que somos más cuidadosos al hablar de culturas menos evolucionadas. En aquel momento, ¿no? En aquel momento lo que hicieron los españoles fue llevar allí lo que ellos consideraban que había sido una evolución positiva a lo largo de al menos 2000 años. Y además allí, cuando se encuentran con aquellos territorios americanos, no podemos hablar de una América, no podemos hablar de una cultura americana o indiana
que desapareciera a la llegada de los españoles, no, porque no existía América como tal. Existían una serie de pueblos que habitaban unas islas y un espacio continental. Tenemos a los caribes, tenemos a los taínos, tenemos a los mayas, a los náhuatl, a los quechuas, a los aymaras. Cada uno de ellos había ido desarrollando unos elementos culturales, una lengua, una religión que no eran comunes. Es más, América de alguna manera como tal nace cuando se incorpora en su totalidad a la monarquía hispánica. ¿Un aplastamiento de aquellas culturas? No, es verdad que aquellos hombres que llegan al territorio americano piensan, como decía antes, ¿no? Lo que nosotros traemos, lo que nosotros hemos ido construyendo a lo largo de los siglos, está por delante de lo que nos hemos encontrado. Entre otras cosas, la propia religión. El cristianismo es superior a sus ojos a lo que ellos están viendo allí, ¿no? Son culturas politeístas, son culturas, algunas de ellas, no todas, que practican la antropofagia, otras los sacrificios humanos, la antropofagia ritual, el enterrar a un dirigente con sus siervos para que le acompañen en el transcurso, ¿no?, hacia esa otra vida. Todo esto, comparado con una cultura que se basa fundamentalmente en la caridad, no podía, los españoles no podían aceptar esa realidad. ¿Qué sucede? Que lo que intentan es a todas aquellas realidades culturales que sean compatibles con la religión cristiana, con esa civilización cristiana occidental, se podrán mantener. Y de hecho tenemos muchos ejemplos de cómo al implantar allí una cultura procedente de Occidente, se dejan elementos que eran propios de las distintas comunidades indígenas, insisto, no de una comunidad indígena americana que no existía, sino de las diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo, el mundo andino. El mundo andino no había desarrollado ningún tipo de escritura. Los incas, con esa gigantesca organización que tenían administrativa, eran unos genios desde el punto de vista de la administración y de la política, ¿no? Pero no habían desarrollado ni ellos ni los pueblos andinos anteriores un tipo de escritura. Bueno, pues la llegada de los españoles les incorpora al mundo de la escritura, de la alfabetización, y precisamente serán los escritos españoles los que nos lleven a conservar muchas de aquellas lenguas indígenas que seguramente por vía oral se habrían perdido. Es muy llamativo, y sigo con el caso andino, que a finales del siglo XVI, cuando Santo Toribio de Mogrovejo, uno de los grandes santos de la Iglesia americana, convoca el Tercer Concilio Limense, de las prioridades de ese concilio es que salga de la imprenta, una imprenta que se han llevado, que han pedido los obispos permiso para tenerla allí, que salga de la imprenta un catecismo de la doctrina católica en las 3 lenguas oficiales del virreinato. Esto es muy llamativo, insisto, estamos en el siglo XVI. ¿Y qué considera Santo Toribio que son las 3 lenguas oficiales del virreinato? El español, pero fundamentalmente el quechua y el aymara, 2 de las lenguas más extendidas por el antiguo Tahuantinsuyo, aquel espacio gobernado por los incas y que después se va a transformar en el virreinato del Perú. Pues ahí tenemos un ejemplo clarísimo de cómo, gracias a la imprenta española, gracias a la utilización del alfabeto latino, se han conservado por escrito lenguas que si no posiblemente habrían desaparecido. Uno de los momentos más emocionantes que yo he vivido en América fue precisamente en Cuzco, la capital del antiguo imperio de los incas, en una misa de domingo, cuando parte de la misa era en castellano, pero muchas de las oraciones que se incorporaban eran en quechua. Bueno, pues a mí me parece que eso es un elemento clarísimo de cómo lo que se puede incorporar de una cultura al mundo grecolatino, al mundo cristiano, se permite, ¿no? Y eso mismo va a suceder en otros muchos puntos, en el mundo mexica, en el mundo de los aztecas, en lo que hoy es México. También una de las primerísimas obras salidas de la imprenta es una doctrina católica bilingüe, escrita en español y en náhuatl, que era la lengua de los mexicas, del pueblo más importante de lo que hoy es México. Bueno, pues ese tipo de realidades, el barroco americano. El barroco americano es, digamos, el gran arte de los siglos de la presencia española en América. Ese barroco, que es fundamentalmente catequesis, porque es el arte que surge de Trento, es una catequesis que en América, en los distintos pueblos americanos, en los virreinatos, se presenta de una manera que es especialmente cercana para las comunidades indígenas que se van a incorporar
a la Iglesia Católica. Entonces hay una estética que es muy propia de los nativos. Hoy vemos todavía la procesión del Corpus Christi en Cuzco, es posiblemente la más bonita por lo menos de los sitios que yo conozco. ¿Por qué? Porque han guardado toda la estética prehispánica, pero en vez de sacar en procesión las momias de sus antepasados, en vez de hacer una procesión en honor al sol, hacen la procesión eucarística, y en esa procesión acompañan todos los santos de las iglesias del Cuzco y cercanas al Cuzco. Es decir, se toman elementos prehispánicos para enaltecer esa nueva realidad cultural y religiosa de lo español, y así podríamos poner muchos ejemplos. Pues de momento vamos a dejarlo así, y la semana que viene veremos otros temas vinculados también con la leyenda negra, pero creo que era muy importante dejar sentados los conceptos que nos permiten pensar que sí existió esa leyenda negra. Si comprendemos lo que es un genocidio y comprendemos lo que es un etnocidio, nos damos cuenta de que eso no tuvo lugar en la América española.